El título de este mensaje es Introducción al libro de Hechos. Este libro se llama Hechos. La palabra Hechos quiere decir la narración de los hechos y práctica de los primeros cristianos después de la despedida de Jesús. Ahí es donde se llama entonces Hechos. Registra lo que la gente hizo, lo que ellos estaban haciendo. Ahora empieza con lo que Cristo empezó a hacer. En Hechos 1:1, si me acompaña a ese pasaje, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó, dice ahí, a hacer y enseñar. Se llama Hechos porque viene de la palabra de origen práctica, los hechos y las prácticas de los primeros cristianos. Algunos le han llamado los hechos del Espíritu Santo, los hechos de los apóstoles o los hechos de Cristo a través de los apóstoles. Pero solamente queremos, antes de iniciar, ver un poco de fondo acerca del libro de Hechos. El escritor humano se cree que es el Lucas, el evangelista y médico amado. La próxima semana hablaré un poco de cómo podemos verlo en la Biblia, porque hay realmente la información es externa de nuestro conocimiento de quién escribió Lucas. La fecha probablemente es en el 63 después de Cristo, porque se menciona a Pablo ahí, y Pablo, según la historia, murió en el 68 después de Cristo. La cobertura de la historia del libro de Hechos es 33 años, se cubre 33 años desde que Jesús se fue al cielo hasta que Pablo llega a Roma. Es un lapso nada más de 33 años. El destinario, o a quien se le escribió, es un hombre llamado Teófilo. Teófilo significa amante de Dios. Esta persona, según Lucas 1:3, vemos que era una persona de un rango noble, se le llama excelentísimo Teófilo. La próxima semana aprenderemos un poco más de él. Ahora, ningún libro del Nuevo Testamento tiene un uso tan diverso como este, y estaremos aprendiendo algunos diferentes aspectos o cómo nos beneficia a cada uno de nosotros el libro de Hechos. Y vamos a empezar entonces, número 1, aprendiendo sobre el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro de Hechos? Bueno, el propósito del libro de Hechos se trata de la obra del Espíritu Santo en medio y por medio de la iglesia. Los evangelios nos dicen las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, pero ahora el Señor se va y el libro de los Hechos nos relata cómo el Señor continuó su obra por medio del Consolador, o sea, el Espíritu Santo. O sea, nos proporciona la historia también de la iglesia, anima a los cristianos para que veamos lo que sucedió en esos tiempos y también emboza la obra del Espíritu Santo. Escriba letra A y por favor el pasaje clave es Hechos 1:8. Este pasaje en verdad empieza a desglosar de qué trata todo el libro. En Hechos 1:8 dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el pasaje clave. Quiero animarle que se memorice el pasaje clave. Este pasaje le va a ayudar a usted a no solamente recordar el propósito del libro de Hechos, que es evangelizar el mundo, pero también nos ayuda a nosotros a recordarnos que esta es nuestra tarea, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Mi querido hermano y querida hermana, siempre que usted venga a la iglesia, usted va a escuchar un anuncio que salimos a evangelizar los sábados. Ese es el trabajo principal de un cristiano. Un cristiano jamás se sentirá completo hasta que esté cumpliendo con esta obra tan hermosa de llevar las buenas nuevas a aquellos que no conocen a Cristo. Y la tarea se la dio Dios a la iglesia local, de ir hasta lo último de la tierra. Llevar el evangelio a cada nación, a cada criatura. Y es un privilegio ser utilizado como ese instrumento en las manos de Dios. Escriba letra B, palabras claves. Por palabras claves nos referimos a los temas, algunas palabras que recurren más que otras. Y usted puede ver la lista ahí, ayúdeme a escribir por favor. Primero es Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece unas 53 veces en el libro de Hechos. Por eso se le ha llamado muchas veces el Hechos del Espíritu Santo. La Biblia habla de ser empoderados por el Espíritu. Los discípulos fueron denodados para predicar el Espíritu, fueron guiados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien va guiando a los apóstoles. Escriban enseguida ahí, testigos. Esta palabra aparece unas 30 veces en el libro de Hechos. Y ese plan nos incluye a todos nosotros, incluye a los testigos oculares de Cristo
y nos incluye a nosotros de testificar lo que el Señor nos ha mostrado en las Escrituras. Leamos lo que dice Lucas 24, del 46 al 48. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois, ¿qué dice ahí? Testigos de estas cosas. Ahora mire, quiero nada más explicar una vez lo que significa ser un testigo. Es una persona que observó algo. Usted y yo no somos testigos oculares. Los apóstoles, y no solamente los 12, pero hubo un grupo de 500 hombres que vieron a Jesús resucitado. Y su trabajo era testificar que Jesús estaba vivo, que había resucitado. Les decían a ellos que dejaran de predicar en ese nombre. La respuesta de ellos era, no podemos dejar de hablar y decir lo que hemos visto. Somos testigos. Ahora usted y yo no somos testigos oculares de la resurrección de Cristo. Yo no vi a Jesús ser crucificado, no lo vi ser sepultado, tampoco lo vi resucitar, y es más, no he visto a Jesús. Nunca yo he visto el rostro de nuestro Salvador, pero yo tengo una fe en la palabra de Dios. Sé lo que dice la Biblia. Yo sé en quién he creído y a quién he creído, y estoy seguro que Él guarda mi depósito hasta ese día. Hay una certeza y una seguridad. Pablo dijo que él no se avergüenza del Evangelio porque tiene una convicción tan fuerte que el Evangelio es veraz, es real. Y usted, aunque no seamos testigos oculares, tenemos una fe fuerte en la palabra de Dios. Sabemos lo que dice la Biblia. Le vuelvo a preguntar, ¿usted cree lo que dice la Biblia? ¿Usted cree que existe el cielo? ¿El infierno? Entonces, ¿por qué no salimos a evangelizar creyendo esa verdad? Si es una verdad que la creemos, que es real y que nadie se salva sin Jesucristo, y no van a ser salvos si no invocan, y no van a invocar si no oyen, entonces ¿por qué no les decimos? De eso se trata ser un cristiano, de eso se trata ser un seguidor de Cristo. La siguiente palabra es poder. Esa palabra aparece 12 veces en el libro de Hechos. Eso es sin hablar de los milagros o prodigios. El Señor nos empodera para hacer su obra. La tarea es mucha. El mundo es enorme, pero Dios nos ha dado poder para hacer un trabajo imposible. Humanamente, la obra de Dios es imposible. Doy gracias a Dios por este libro tan hermoso que nos muestra cómo es que el ministerio se hace. Con tantas novedades y con tanta gente, quizás con buenas intenciones, tratando de alcanzar al mundo, se olvidan cómo Dios ha establecido su ministerio. Es un ministerio espiritual. Dios requiere a hombres y mujeres que sean limpios en santidad y que sigamos los métodos que Él nos ha dado, pero más importante es que salgamos siempre con poder, el poder que Dios nos da. Enseguida escribo ahí el camino. Esa frase, el camino, aparece 6 veces en el libro de Hechos, refiriéndose a los discípulos de Cristo. Acompáñeme a Hechos 19, por favor, en su Biblia. Hechos 19, 23. Esta frase aparece varias veces en la Biblia, en Hechos 19, 9, 19, 23, 22, 4, 24, 14 y 24, 22. Dice la Biblia, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, o sea grande, acerca de ¿qué dice ahí? Del camino. Usted va a ver esa frase 6 veces en el libro de Hechos. Esas palabras se referían quizás una descripción del cristianismo que deriva de una descripción que Jesús hizo del mismo. En Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vimos en primer lugar entonces el propósito del libro. En segundo lugar, escriba por favor la utilidad del libro. La utilidad del libro. La palabra utilidad significa provecho o beneficio. En 2 Timoteo 3:16 dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y, ¿qué dice ahí? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Recuerde, hay muchas cosas que pueden tener utilidad, pero solamente la Biblia es completamente útil. Y usted y yo podemos tomar libros y leer y crecer en conocimiento y sabiduría, y yo no estoy en contra de ello, pero recuerde, solamente la Biblia es completamente útil. Amén. Solamente la Biblia está sin error y sin fallas. Siempre animo a aquellos que les gusta estudiar y leer, como a muchos de nosotros, que tengamos un fundamento fuerte en la palabra de Dios primero.
Usted conozca bien las Escrituras. La Biblia es de gran provecho para el creyente, no solamente de manera espiritual, pero también en la fe para no naufragar. Escriba ahí, por favor, para el estudiante. ¿Para quién es útil? Para el estudiante. ¿Qué es un estudiante? Bueno, en el caso de la Biblia, el estudiante es alguien que aprende y estudia la Biblia para entender mejor sus historias, enseñanzas, significados y la aplica a su vida. Usted y yo somos estudiantes de la Biblia. Nunca llegue a pensar que usted ya sabe mucha Biblia y demasiada Biblia. Me da mucha risa cuando escuché a una señora ya grande. Yo comprendo, la señora tenía casi 90 años. Íbamos por ella cada domingo. Pasaba a la iglesia. Querían arrimársele a ella con la Biblia porque no cargaba Biblia. Y decía, hijo, yo ya sé todo. Ya me la sé, hijo, decía ella. Pero nunca lleguemos a pensar que lo sabemos todo. Somos estudiantes de la Biblia. Estamos siempre aprendiendo y siempre aprendiendo. Es un libro con mucha enseñanza. La palabra doctrina o enseñanza aparece unas 26 veces en el libro de Hechos. Un anciano se le acercó a un predicador joven después de que predicó el mensaje en su iglesia. Y se le acercó con una andadera y con un cuaderno y un lápiz. Y le dijo, joven, ¿cuál era tu tercer punto? Y le dijo, señor, ¿cuántos años tiene usted? Y dice, tengo 96 y todavía aprendiendo. Y era un siervo de Dios que ya se había jubilado y no podía servir, pero él sabía que él nunca deja de aprender. Nunca dejamos de aprender. La Biblia está llena de mucha enseñanza. La Biblia está llena de muchos personajes. Hay buenos ejemplos en el libro de Hechos como Bernabé, un hombre generoso, dadivoso, un hombre que no juzgó a Saulo por su pasado, un hombre de confianza que lo enviaron a Antioquía para poder supervisar aquella obra. Y no solamente eso, sino que fue el primer misionero con el apóstol Pablo de ir hasta lo último de la tierra. Qué tremendo ejemplo es Bernabé. Otro ejemplo en la Biblia es Esteban, un hombre lleno de fe y lleno de gracia, el primer mártir en la Biblia. Vemos obviamente a Pablo como él se esforzó en llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Estos hombres tenían conocimiento de la Biblia. Hay quienes escudriñaban las Escrituras. Estos arriesgaron su vida, dieron según sus fuerzas a la obra de Dios, pagaron el precio más alto. Pero también hay malos ejemplos, como Ananías y Zafira, que ellos trataron de impresionar a la iglesia local al mentir de una venta de una cantidad. Vemos a Juan Marcos que abandonó la obra, no aguantó. Y hay otros personajes que son negativos. La Biblia se nos dio para nuestro ejemplo. Cuando veamos un ejemplo, tratemos de imitar el buen ejemplo y analizar si nos hace falta ser quizás como ellos o hay ejemplos que debemos evitar. Nos da un ejemplo más grande a seguir y ese es Jesús. En Hechos 17:11, quiero que vea por favor. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos eran estudiantes. Escudriñar significa indagar, investigar, analizar cuidadosamente. Y es una tarea que cada creyente debe tener, es estudiar la Biblia. Cada persona que sirve en la iglesia debe leer su Biblia. ¿Se escuchó, hermano, que sirve en la iglesia? Y les preguntan a algunos, ¿cómo va tu lectura bíblica? No, ya no la estoy leyendo. Mire, es por su bien. Usted no puede darse el lujo de no leer su Biblia. Si usted tiene días sin leer la palabra de Dios, usted lo está sintiendo en la falta de fe, en la falta de confianza. Si tiene meses y hay gente que está tan apagada espiritualmente, o se llena tu mente de tantas cosas sucias en internet y las películas, pero lo que les hace falta es llenarse de la palabra de Dios. Usted lea la Biblia. ¿Qué tesoro tenemos? Es más dulce que la miel, más precioso que el oro. Es la brújula del cristiano. Es la lámpara que alumbra nuestro camino. Es nuestra paz, nuestra guía, nos da gozo. La palabra de Dios es el tesoro más valioso que tenemos como cristianos. Pero muchos de nosotros no aprovechamos la palabra de Dios. No aprovechamos leerla, llegamos y se nos hace una tarea como que es como limpiar la casa. Bueno, tengo que leer la Biblia. Qué pena y qué tristeza. Me da lástima por usted. En verdad lo siento por usted, que usted se tiene que esforzar en leer la Biblia. Y me da más tristeza aquellos que ni leen la Biblia y vergüenza les debería dar por no leer la palabra de Dios. Está en español, en inglés, en audiolibro y braille por si está cieguito. Pero tenemos puras excusas
por no leer la palabra de Dios. Se compara al pan del cristiano, que debemos cada día alimentarnos, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así como come y come y come y come físicamente, debería comer la palabra de Dios. Qué triste es tener tantos cristianos débiles, desanimados. La pregunta que le hago a mi querido débil hermano, ¿está leyendo su Biblia? O sea, analice, y yo voy a ser un pastor que le ama, lo voy a abrazar, le voy a tratar con ternura, pero escuche esto, antes de quejarse, antes de llorar, antes de estar mirando lo negativo, ¿cuánto tiempo pasa leyendo la palabra de Dios? Y hay quienes tienen tantas preguntas y están confundidos. Mire, lea la Biblia. Dios le va a dar mucho conocimiento, le va a dar a usted lo que usted necesita. Mire, a mí me gustaba naturalmente leer libros. Mis hermanos miraban el deporte y yo leía el libro. Yo naturalmente no tienes que practicar, porque el Señor me ha dotado, usted puede, ¿verdad? Pero me gustaba leer libros en la librería y no me gustaba leer la Biblia. Me gustaba leer libros gruesos y novelas y así. Y yo soy el que miraba la película, así no fue y así no está bien. Cambiaron el personaje, era un blanco y pusieron un moreno. Todo eso, yo lo sabía. Y tenía yo que cambiar esa costumbre a leer la Biblia. Se me hacía una tarea. Yo sé dónde usted está. Yo sé que es eso. Y después empecé a leer la Biblia, pero ¿sabe qué decía yo? Bueno, como soy estudiante en el Instituto Bíblico, quiero prepararme para el ministerio, empecé a leer libros extrabíblicos, o sea, un comentario aquí, comentario allá, libros históricos, fulano de tal, siervos de gigantes de la fe del antaño, todo eso lo leía, pero no leía mi Biblia. Y hay un error para muchos cristianos que piensan que con escuchar las prédicas y escuchan como unas 20 al día, eso nunca va a suplementar la lectura de la Biblia. Los libros escritos, aunque sean buenos y sean de buenos hombres de la fe, grandes siervos del pasado, eso nunca va a suplementar lo que Dios le quiere estar personalmente. ¿Qué le dijo Dios el día de hoy? ¿Qué palabra Dios le dio a usted hoy? Esto es lo que aprendemos en este tremendo libro, un ejemplo a seguir es ser estudiantes de la Biblia. Todos somos estudiantes, todos estamos aprendiendo y nadie puede decir ya llegué. Lo más que uno lee y aprende, se da cuenta lo poco que en verdad sabe. Y conforme usted avanza en edad, entra a nueva etapa en su vida, usted lee, aunque es repetido, parece nuevo. Porque yo leía mi Biblia como joven, y el Señor me daba sabiduría, doctrina, lo que más necesitaba. Dice Proverbios 1:2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Lo que más el joven necesita es prudencia y saber cómo tomar decisiones, tener discernimiento. Porque el joven de hoy, pues como todos nosotros nos desviamos por ser populares, por las modas, por los amigos, por la diversión. Pero lo que necesitamos sobre todo es conocimiento y prudencia. Pero llegamos a ser adultos. Ahora tenemos responsabilidades. Cuando empecé a trabajar y empecé a estudiar, tenía yo que pagar mis facturas. Entonces ahora siempre que leía la Biblia salían pasajes de fe. ¿Hay algo imposible para mí? Esos eran los pasajes que saltaban hacia mí. Leía la Biblia y dice, pídeme con fe. Yo decía, pero yo estoy pidiendo con fe. Entré en una etapa diferente. Después me casé. Ahora ocupaba yo un equilibrio en mi vida personal, ser esposo. Ahora como padre, tengo hijos, tengo hijas, necesito guiarlas, enseñarlas y leo la Biblia y Dios me da la respuesta. Como siervo de Dios, se nos enseña a servir a Dios, no al ojo, servir de corazón. Empiezo yo a servir en la iglesia y no vivo una doble vida. Y leo mi Biblia y Dios me empieza a enseñar cómo debo ser honesto. Empiezo a ser un maestro de discipulado y ahora el Señor me enseña a edificar a otro. O sea, ahora cuando leo la Biblia, la leo yo ahora como un maestro de otro. ¿Sí me estoy explicando? Usted cambia, su etapa cambia, la Biblia es la misma, pero su perspectiva ya es diferente cada vez. Ahora como pastor, tengo que guiar un rebaño, tengo que velar por el rebaño, debo ser ejemplo, debo ser paciente, debo ser paciente, debo ser paciente. No se oye, trae tenis, dicen por ahí.
Antes, como miembro, yo venía a la iglesia, servía y me iba y ni me daba cuenta quién llegaba. Pero me convertí en un maestro y ahora empecé yo a mirar y cuidar de los demás. Hey, ¿dónde está fulano, sutano? Y a veces tenían discusiones, decían, ustedes son niños, y me iba. Pero ahora que soy pastor, estoy mirando por todos, y cuando hay una riña entre dos, me duele algo que nunca había sucedido. Mi etapa cambió, mi perspectiva cambió. Ahora cuando leo la Biblia, la leo para poder edificar al pueblo de Dios. O sea, no solamente la leo porque soy un hombre que necesita la palabra de Dios, soy un esposo, soy un padre de familia, soy maestro, soy amigo, pero también soy pastor. Y algunos cuando lleguen a ser abuelitos, la Biblia también va a cambiar para usted. Yo creo bíblicamente que los abuelos tienen el derecho como un padre. Así lo presenta la Biblia. Una vez me preguntó mi mamá si ella puede disciplinar a mis hijas, y dije, tú dale. Tú eres la abuela. Enséñales, si les enseñan. Me encanta ver a mis hijas pasar tiempo con mi suegra y mi suegro y con mis padres. Pero cuando uno empieza a leer la Biblia, crece a madurar y madurar, la Biblia, aunque sea la misma, cambia. Hay un himno que dice, grato es decir la historia, que antigua sin vejez. Parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó, que para hacerle salvo, el buen Jesús murió. Qué hermosa historia en la Biblia. Lea conmigo, mira Timoteo 4:13, sígame, es un gran libro para estudiar. Dice, era entre tanto que voy, dice, ocúpate en qué cosa? En la lectura. Esta lectura es de la Biblia. ¿Qué significa ocuparse? Ocúpate significa, pues, tienes que invertir el tiempo. Una persona desocupada, ¿qué está haciendo? Haciendo nada. Muchos de nosotros estamos ocupándonos en otras cosas y no en la lectura. Segunda Timoteo 4:13 dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los, ¿qué dice ahí? Los libros, mayormente los pergaminos, es la palabra de Dios. Pablo decía, quiero que me traigas la Biblia. Qué triste que ellos no tenían la Biblia completa. Tenían pergaminos, esos rollos, y los tenían por partes. Yo no sé si usted ha visto algunas imágenes de esos rollos grandes, enormes. Y en los tiempos de la Biblia, los que tenían la Biblia completa eran los de la sinagoga y tenía una persona designada para guardarlos y sacarlos. Y la gente no tenía su propia Biblia. Qué triste, ¿no? Qué pena. Y nosotros, o sea, no triste y pena para ellos, para nosotros, que lo tenemos hasta en digital. Hasta tiene luz, por si no hay luz, ahí brilla su celular. 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Esa palabra que usa bien significa que sabe manejarla bien, sabe encontrar los pasajes, sabe interpretarla y aplicarla bien. Y esto no es solamente para pastores. Y no solamente para aquellos que van a un colegio bíblico o un seminario. He escuchado a veces decir, aprende a estudiar la Biblia, ven al seminario. No, la iglesia es para aprender la Biblia. Usted puede aprender a estudiar la Biblia aquí con nosotros. Tenemos un discipulado, sí, pero usted puede aprender al escuchar la predicación. ¿Y sabe qué es lo más sencillo que usted debe aprender? Es leerla una y otra vez, una y otra vez y otra vez. Y así es como usted la va a conocer bien, la va a entender mejor, la va a saber manejar. El libro es útil para el estudiante. Letra B escribí para el pastor y misionero. En una época de desafíos, cambios rápidos, es bueno mirar hacia atrás a la iglesia primitiva y ver su fe, ver su pasión y ver los esfuerzos de esta iglesia que nos dan consuelo y también nos motivan a hacer la obra de Dios. Entonces, este es un gran libro para un pastor. Un pastor es una persona que guía espiritualmente a una asamblea de creyentes, enseñando y cuidando de ellos como un pastor cuida de su rebaño. Los que anhelan obispado deberían aprender bien lo que dice el libro de Hechos. Deben ver cómo se pastoreaba y cuáles eran las advertencias que se le daba a los obispos. Pero también es para los misioneros. Es alguien enviado a difundir el evangelio, generalmente en una región o población distinta a su propia comunidad. Dejan su país, su nación y se van a otro. Y aquí vemos el más grande ejemplo de los misioneros del apóstol Pablo, Bernabé, después Pablo con
Silas, Pablo con Timoteo, después Pablo y un equipo. Hechos nos enseñan métodos y prácticas para empezar nuevas obras. ¿Cómo se empieza una iglesia según Hechos? Qué bendición si tenemos recursos, si nos dan recursos. Nosotros empezamos con recursos, la iglesia enviadora nos ayudó bastante. Pero en el libro de Hechos, ¿qué hacían? Solamente iban, como ellos eran judíos, aprovechaban entrar donde había una audiencia que ya tenía algo de conocimiento del Antiguo Testamento, y ahí predicaban, pero era un gran riesgo, porque había unos que sí le seguían y otros que no. Y de ese grupo de seguidores empezaban una iglesia. Entonces así es como se hace. Uno va, predica el evangelio, reúne gente y así empieza una iglesia. Pero siempre la persona que es enviada debe ser ordenada. No dice, entonces pastor me voy de misionero. No, tiene que ser enviado. ¿Quién envió a Pablo y a Bernabé? ¿Quién? No, mis hermanos, ¿están despiertos o qué? Estoy aburrido, siempre les pregunto, ¿yo soy una persona aburrida, hermanos? Esfuércese. ¿Quién envió a estos varones? La iglesia de Antioquía. Ellos les oraron por ellos y fueron enviados, autorizados por el Espíritu Santo. Y estos salen a predicar el evangelio. ¿Qué es lo que hicieron? Salen, evangelizan, reúnen gente, establecen un anciano y siguen su camino. Esa es la forma de empezar iglesias. Ahora, hoy en día hay mucha gente que lo complica y hay muchos que son miedosos, son cobardes de empezar una iglesia. El empezar una iglesia si toma mucha valentía. Es riesgoso. ¿Cuál es el riesgo más grande que la gente siente hoy? Voy a fracasar. Pero es mejor fracasar intentando hacer la obra de Dios que no intentar y desobedecer al llamado de Dios. Yo quiero siempre retar a aquellos que han dicho, han profesado, Dios me ha llamado y no van. Ya se graduaron, hay muchos graduados de institutos bíblicos y en vez de estar evangelizando, están ganando dinero, están trabajando y están buscando prosperar. Mire, usted y yo fuimos llamados a algo más que eso. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a suplir. Aquí tenemos un misionero que dejó un buen trabajo, un buen oficio del gobierno, si no me acuerdo. Y su casa se la quitaron, la recuperó. Había un riesgo de salir de su país, de Venezuela, y tener que ir a Brasil. Pero tenía una buena carrera. Estaban cómodos. ¿Por qué salir? ¿Por qué ir? Porque Dios los llamó. Y créame que si se hubiera quedado ahí, no importa cuánto dinero tuvieran, nunca serían felices. Nunca podrían gozar de lo que Dios mismo les está dando bien, porque les está llamando a algo mejor. Y dicen algunos, pero no comprendo cómo voy a dejar esta hermosa iglesia. Y es mi pastor tan tremendo y qué obra aquí, los hermanos aquí los amo. ¿Usted cree que fue fácil dejar nuestra iglesia? Yo amo a mi iglesia enviadora. Mi esposa y yo arduamente trabajamos en esa iglesia. Dimos nuestro tiempo, nos gastamos por casi 12 años en esa iglesia. Pero es que cuando Dios llama, hay algo mejor allá siempre. Por eso le digo a aquellos que tienen miedo, ¿de qué tenéis miedo? Dios suple, Dios bendice, Dios abre puertas. Si Dios llama, Dios capacita. Si Dios llama, Dios abre puertas, Él bendice, Él suple cualquier necesidad, te consigue el lugar que necesitas, te consigue las sillas que necesitas, te consigue la gente que necesitas. Dios es el que hace la obra, solamente seamos obedientes. Por eso se compara al predicador a un soldado. Aprende a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. A ser un obrero, un labrador. Si queremos gozar entonces de las bendiciones del ministerio, debe trabajar primero. Ahí está el otro aspecto, quizás porque muchos no quieren entrar al ministerio, es que no les gusta trabajar. Les gusta nada más ver cómo se hacen las conferencias grandes, una iglesia grande. Yo quiero lo que él tiene, pero no sabe todo lo que ese hombre tuvo que hacer para que Dios le bendiga de esa manera. Había un pastor que le predicaron cuál es su éxito. Tenía una iglesia enorme, como con 20,000 personas. Le dieron doctorados de honor, pero él nunca los aprovechaba. Decía, ese doctorado que me dan es para hacer dulces, dice él. Y él le decían el hermano fulano. Y le decían, ¿cuál es la clave de tu éxito? Y apuntó hacia un ropero. Dijo ahí, 3 horas al día, yo le pido a Dios su bendición. La obra de Dios se hace orando, se hace en el poder del Espíritu Santo. Y aquí vemos a hombres y mujeres trabajando en el Espíritu, mayormente los misioneros. Y lo que dice por favor Hechos 14:21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y ¿a qué? Antioquía. Ese era el propósito de ellos, era salir y regresar. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas
No cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? Jesucristo. Hechos 20:20 dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Letras se escribe ahí para el escéptico. Un escéptico es una persona que no cree o que le cuesta creer una cosa. Un rey aquí en este libro dijo, por poco me persuades a ser un cristiano. Acompáñame, Hechos 26:28. La palabra persuadir significa convencer con argumento a alguien de algo. Y Pablo está intentando convencerle. Hay expresiones que a veces escucho en el mundo cristiano. Dice, él fue convencido pero no convertido. Yo no sé dónde sacan esas cosas. Se refieren a aquellos que dicen, es que un verdadero cristiano, un cristiano de verdad y genuino, yo no sé de dónde sacan, en la Biblia no están. O crees o no crees, es todo lo que es. Creer es confiar. O confiaste en Cristo para ser salvo o no confiaste en Él. Pero lo que necesitamos es persuadir a la gente con la palabra de Dios de que Cristo es el único que les puede salvar. Eso se llama persuadir y convencer. Cada persona va a ser convencido ya después de su propia voluntad. Hechos 26:28, estamos ahí. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades, ¿a qué? Ser cristiano. Me acuerdo, persuadir es convencer a una persona con la Biblia de la verdad del Evangelio. Vaya Hechos 28:23. ¿Sabe qué hago con la gente que me dice que no cree? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué les hemos enseñado, hermanos? Yo no creo en la Biblia. ¿Qué tiene que hacer? Darle la Biblia. Porque la Biblia es viva y es eficaz. ¿No sabe cuánta gente me ha dicho, yo no creo ese libro? Y cuando le empieza a leer la Biblia, dicen, ¿qué libro me estás leyendo? El libro que tú dices que no crees. Y se asombran porque son palabras de vida eterna. Aquellos hombres alguaciles que fueron a apresar a Jesús regresaron sin él. Oye, ¿por qué no lo trajiste? Nunca habíamos escuchado a un hombre hablar de esa manera. Porque son palabras de hombre. Cuando dice una persona, yo soy ateo. ¿Saben qué es un ateo? Uno que dice, no Dios, que no existe. Pero ¿qué dice la Biblia? El necio dice, su corazón. No hay ateos, no existen los ateos. Se trata de convencer porque el ateo no quiere rendirle cuentas a Dios. El ateo es como aquel ladrón que huye de la policía, no lo quiere encontrar. Y siempre busca pretextos y excusas, ¿y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios aquello? Pero ahora salió la ciencia con esto. Mi querido amigo, hermano, la ciencia está a nuestro favor, especialmente con el ADN. Por eso lo que está tratando de hacer el hombre es a un lugar donde ya no podemos explorar, que es el espacio. Solamente un grupo de personas, y ahí andan ahí con los extraterrestres y que E.T. está cerca. Porque si vamos a estudiar el ojo del ser humano, que tiene 22,000 componentes, que si falta uno, falla el ojo completamente. O sea, usted y yo somos hechos maravillosamente por Dios. Y el ateo dice, yo no creo en Dios. Digo, ¿tú crees que nada hizo todo? Y ahí como que no les cuadra, empiezan, bueno, nunca la había visto de esa manera. Y le digo, yo sé que eres ateo, sé que eres escéptico, que yo sé que no crees, pero te puedo mostrar la Biblia. Ah, bueno, está bien. Y al final, sí creo. Sí creo, no que no creías. Algunos de ustedes han estado conmigo cuando he hecho esto. Y sí creo. Y, ¿qué pasó? Es que nadie me lo había explicado así. Porque es como un ladrón huyendo de la policía. Pero ahora cuando ve que Dios lo está buscando para salvarle y perdonarle, ya cambia su perspectiva. Aquí en Hechos vemos a Pablo persuadiendo a un grupo. ¿Estamos ahí? Versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Qué es la siguiente palabra ahí? Persuadiéndoles. Recuerde, persuadir significa convencer. Es que él es convertido, pero es un convencido, pero no convertido. No sé dónde sacan eso, pero la Biblia nos enseña que se puede persuadir y convencer. Persuadiéndoles acerca de quién? Jesús. ¿Tanto por qué? Por la ley de Moisés, como por los profetas, en otras palabras, por la Biblia. Dice el 24, y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Pues vemos que el trabajo de Pablo era predicar, persuadir, convencer con la Biblia, pero cada quien iba o a asentir o a rechazar. Hechos nos da testimonio entonces del poder de Dios para convencer y convertir el alma. Letra D, para el ganador de almas. Es un libro útil para el ganador de almas. Si le hace falta una pasión y un fuego por el evangelismo, lea el libro de Hechos.
Hechos le pondrá un fuego en su corazón para ganar el mundo entero para Cristo. En Hechos 17:6 dice la Biblia, pero no hallándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades en la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. La acusación es que habían trastornado al mundo con su enseñanza y doctrina. Esa la impactaron, hicieron un impacto en su generación. Anunciar el evangelio, la palabra, el perdón, la luz, arrepentimiento, consejo, y Jesús aparece 21 veces en la Biblia, hablando de testificar y evangelizar. Quiero que vea lo que Pablo dijo en Romanos 15, el más grande de los misioneros, dijo, porque no osaría hablar. ¿Sí lo tienen ahí? Vaya por favor, Romanos 15 en su Biblia. Dice la Biblia ahí en el versículo 18, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado ¿de qué? Del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Esa frase es impresionante. Todo lo he llenado. Quiero mostrarle el mapa del mundo del tiempo de Pablo. Tiene las letras en negro, son las ciudades actuales, y lo rojo es lo antiguo y está en inglés. Pero note que Pablo fue a predicar el Evangelio y tuvo varias giras. Su primer viaje se lanzó con Bernabé y con su sobrino, el sobrino de Bernabé, que era Juan Marcos, y Juan Marcos dejó la obra. Regresando, lanza con Silas y va a otras ciudades predicando el Evangelio. Su tercer y último viaje, básicamente fue una despedida, hasta que llegó a Jerusalén, fue apresado y finalmente lo llevaron hacia Roma. Y este fue el último viaje en una nave con los romanos y algunos amigos. Pero dice, todo lo he llenado. Si usted lee la Biblia, Pablo llegó a predicar y a establecer iglesias en por lo menos 20 ciudades. Vemos Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, Perge, Atalía, Troas, Filipos, Tesalónica, Perea, Atenas, Corinto, Éfeso, Galacia, Frigia, Mileto, Tiro, Cesarea, Creta, Malta y finalmente en su último viaje a Roma. Todo lo he llenado con el Evangelio. Un hombre que no se detenía ante nada, ignoraba a nadie, tenía un fervor, no podías pararlo, no podías detenerlo. En la cárcel no se callaba, en la cárcel le predicaba a los soldados, decía, la familia de César os saluda, y si fuera poco, tenía un lápiz en su mano donde escribió las más grandes epístolas, llevando el Evangelio aún desde la cárcel, porque la palabra de Dios no está presa. Mi querido amigo y hermano, el libro de Hechos nos va a enseñar la importancia de evangelizar a todo el mundo. Si no estamos dispuestos a cruzar la calle a evangelizar, no estamos dispuestos a ir a otro país. Me contaba un varón que le están pidiendo a su pastor que pague un viaje de misiones a otro país, pero dice, aquí en su iglesia él no gana almas. ¿Qué va a hacer allá? ¿Sí me explico, hermanos? Todo lo que hacemos en nuestra iglesia vuelve al mismo propósito. ¿Por qué tener, por ejemplo, un servicio de jóvenes? Para que los jóvenes crezcan en el temor de Dios, amen al Señor y sean instrumentos útiles para decirle a otros jóvenes de Cristo. ¿Por qué tenemos eventos de parejas? Porque una pareja que ama a Dios va a ser una pareja como Aquila y Zafira, Priscila, que ellos juntos eran una pareja poderosa que llevaron el Evangelio. ¿Por qué tenemos cualquier otro estudio de discipulado? ¿Por qué tenemos 3 para triunfar? Para que usted se capacite, para que usted pueda defender, contender por su fe cuando salga a evangelizar. De nada sirve ser un apólogo si no va a convencer a una persona que conozca a Cristo. O sea, a mí me encanta defender la fe y persuadir, pero el propósito es para que otro conozca a Cristo. No es para hacer debates públicos, no es para mostrar mi conocimiento, para ser reconocido. Todo esto es para que otra persona conozca de Cristo Jesús.
Hermano, le quiero animar una vez más. Y usted lea el libro de Hechos con ese corazón. De esos hombres predicaron el Evangelio. Y como en Hechos 3, 3,000 fueron salvos. En Hechos 4, 5,000 fueron salvos. En Hechos 6, los discípulos se multiplicaban. Y en Hechos 9, las iglesias se acrecentaban. Vimos en primer lugar el propósito del libro. En segundo lugar, la utilidad del libro. Número 3, la estructura del libro. Es de importancia para toda la estructura del Nuevo Testamento, el libro de Hechos, ya que es la continuación del libro de Lucas y es como un puente de los evangelios a las epístolas del Nuevo Testamento. Lucas nos dejó en el templo, donde los discípulos estaban alabando y bendiciendo a Dios. Mire Lucas 24:50, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora imagínense qué tan confundidos estaríamos nosotros si de repente vamos del libro de Lucas y llegamos al libro de Romanos. Pues decir, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Cuándo llegamos a Roma? El libro de Hechos para eso está, entonces, para dar ese puente y explicar todas las demás epístolas. ¿Quiénes son los Gálatas? ¿Quiénes son los de Macedonia? Los Filipenses, Corintios. El libro de Hechos nos va a explicar todo eso. Escriba letra A, es un documento histórico. Aquí se registra los hechos de los apóstoles y los creyentes de la primera iglesia, o sea, del primer siglo. Hechos presenta un reporte histórico del desarrollo de la iglesia durante este siglo. Letra B, escriba ahí, es un libro transicional. Transicional en diferentes maneras. Se termina el libro de Lucas con el templo, los sacrificios, y ahora entramos a las ordenanzas de la iglesia local. Ya no hay más concilio necesario, ya no hay un grupo de ancianos. Al final se empieza a ver los obispos. Cuando Pablo escribe las otras cartas, se les llama pastores, se les llama diáconos. Vemos que cambia una estructura de gobierno en la iglesia. Poco a poco empieza con una iglesia de puros judíos y termina con una iglesia de judíos y gentiles. En Hechos 15:13 dice la Biblia así, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aquí vemos ahora una unión y aprobación de una iglesia de judíos y de gentiles. Es una continuación del reporte de Lucas, lo cual veremos la próxima semana. Y este reporte empieza con Cristo dando sus últimas palabras. Letra C es un reporte preciso. O sea, este hombre, Lucas, el escritor, fue un gran historiador que se dedicó a investigar con diligencia. Lucas 1:3 dice la Biblia, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, ¿con qué dice? Diligencia. ¿Okay? Él investigó sobre la vida de Cristo y escribió de las experiencias de Pablo y las suyas. Eso se refiere a la cuidadosa recolección y verificación de la información que Lucas realizó para el libro de Evangelio de Lucas, pero también para Hechos. Esto indica que Lucas no escribió su relato basado solamente en la tradición de historias o de segunda mano. En cambio, él hizo una investigación muy profunda. Muchos historiadores modernos han dicho que Lucas fue uno de los más grandes historiadores de su tiempo. Entonces tenemos algo preciso, un reporte preciso. Número 1, vimos el propósito del libro. Número 2, la utilidad del libro. Y número 3, la estructura del libro. Finalmente vemos las divisiones del libro. Estas divisiones obviamente son de su servidor, simplemente como yo veo que se divide el libro. En primer lugar, letra A, escribe ahí la iglesia establecida. Se refiere a los testigos en Jerusalén, que cubre el capítulo 1 al 7. Pero del versículo 8 vemos que los discípulos fueron esparcidos. Entonces escriba letra B, vemos la iglesia
Perdón, debe decir la iglesia expandiéndose. La iglesia expandiéndose. Y esos son los testigos en Judea y Samaria. Recuerda, el Señor nos mandó de Jerusalén, después fueron de Judea a Samaria, y detrás de la iglesia explotando. La iglesia explotando. Debería decir explotando en el dispositivo allá. Son los testigos, van hasta lo último de la tierra. Así que concluimos en esta tarde con la introducción al libro de Hechos. Vimos su propósito. Es registrar los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Vimos la utilidad del libro. Es para el estudiante, para el pastor, misionero, para el escéptico, para el ganador de almas. Vimos la estructura y vimos sus divisiones. Pero quiero terminar haciendo esta última aplicación, que Dios nos ayude a nosotros a siempre tener ese fervor por las almas perdidas. Si usted no está evangelizando, yo quiero animarle que usted le pida a Dios. Usted puede preguntarle a un hermano, pastor, ¿por qué aquel hermano está evangelizando? ¿Sabe cuál va a ser la respuesta? Porque él ora. Puede que haya dos personas y los dos tenemos el mismo conocimiento, los dos tenemos el mismo tiempo en la iglesia y los dos podemos salir. Y uno regresa con fruto y el otro regresa sin nada. Eso puede suceder. El que regresa sin nada puede empezar a acusar al que viene y decir, de seguro le está diciendo algo que no, de seguro está manipulando. Siempre va a haber ese sentimiento de aquella persona que viene sin nada. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces aquel fue saliendo, llorando, andando y llorando, llevando la preciosa semilla. Salió con un corazón compasivo. Durante la semana estaba orando, Señor, dame fruto. Señor, el sábado vamos a salir, dame una persona que le pueda yo a predicar el evangelio. Y esta persona no se acordó de las almas toda la semana. Pero aquí viene el sábado. Y él predica el evangelio, pero es como dar la pura letra. La letra mata, el espíritu vivifica. Entonces, tiene que analizarse cómo está su vida de oración, mi querido hermano que gana almas. Si usted dice, pastor, yo no evangelizo, ore que Dios le dé el valor, el brío, el conocimiento y sabiduría para hacerlo. Lo que usted ocupa es como un empujoncito. Ya después de que usted lo hace, es como después que se bajó de la montaña rusa por primera vez. ¿Sí se acuerda? Primera vez que se subió a la montaña rusa, todo nervioso. ¿Nunca se ha subido, hermano? ¿Será salvo? No. Ahí están en la cola, y están ahí mirando. ¡Ah! Uy, ya estoy aquí, de modo que me eche para atrás. Y ahí va acercándose y más cerca empieza a sentir como tiembla el edificio y todo. No, pues ya estoy aquí, me quiero salir. No, síguele. Ya está cerca, te toca a ti, dos acá. Y te sientas, te ponen te amarran bien y empieza a moverse, le hacen así. ¿Tú lo has visto? Todo bien, pum, y empieza a subir. Y va subiendo y se asoma. ¡Ay, Señor! Recibe a Cristo otra vez allá arriba. Pero está nervioso, está asustado. ¿Qué va a pasar? Y empieza. Usted y yo nos subimos una vez, ¿verdad? ¿No fue usted? Vamos a ir usted entonces, ya hablé. Ya cuando termina todo, ya, todo saliva y todo ahí. ¿Y qué dice? Otra vez. Y así es ganar almas. Todo nervioso, ¿qué va a pasar? Y ahí está predicándole. Y cuando el Señor obra, dice usted, otra vez. Si usted no está leyendo su Biblia, empiece hoy. Después de orar, quiero invitarle a que usted venga aquí, acá enfrente. Venga, si Dios le habló a su corazón. A alguna área, no está leyendo su Biblia, no está evangelizando, no está usted dedicando tiempo a la palabra de Dios, tiene que arrepentirse. Venga a Dios, pídele a Dios, ayúdeme. ¿Por qué no oramos? Padre Santo, damos gracias por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar contigo, Señor. Si Dios habló a su corazón, véngase de una vez. Deje su lugar, venga aquí al altar.
Habla al Señor, dígale, Señor, yo no estoy leyendo la Biblia como yo debo leer. Este es el momento que tenemos que orar, ahorita mismo, ahorita que el Señor está obrando en su corazón. Confirme ahorita, haga una promesa a Dios, que va a empezar a caminar con Él, a leer la Biblia. Pídale a Dios de su gracia, de su ayuda. Quizás usted sale a evangelizar, pero no ora, no lo hace de corazón. O quizás usted no sale a evangelizar. El Señor le guíe, le ayude a usted, haga la obra que Dios quiere que usted haga. Ore en su corazón. Padre Santo, damos gracias por la vida eterna que nos has dado. Gracias porque tu palabra nos ha iluminado, nos ha mostrado la verdad. Señor, estamos contentos, estamos agradecidos porque tenemos un ejemplar de tu palabra, tenemos completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero Padre, Señor, muchas veces la menospreciamos, no la leemos, no la memorizamos, no pasamos tiempo en armonía, en comunión contigo. Perdónanos, Padre, por la falta de comunión. Perdónanos, Padre, por no leer la Biblia como debemos. Perdónanos, Padre, por no esforzarnos a llenar este mundo con el Evangelio, sabiendo que el mundo se va al infierno, sabiendo que la gente está cegada por el diablo. Y si nuestro Evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto. Rogamos, Dios, que nos des un fervor, un corazón ardiente por llevar el Evangelio y que lo hagamos de corazón. Que el libro de Hechos sea una bendición a nuestras vidas. Fortalécenos, Señor, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.